SAR, SAR, el acrónimo detrás de las misiones más épicas de la guerra moderna. Y no, SAR no son las siglas de una nueva variante del coronavirus, es ante todo las siglas de algunas de las misiones más épicas de la guerra de Ucrania. Más concretamente es lo que ha sucedido después de que un misil antiaéreo guiado por el calor de tipo Igla haya provocado esto, el derribo de un tanque volador, de un Sukhoi 25 Graham. Pero lo más increíble de todo es que el derribo se produjo en plena primera línea del frente, a 5 kilómetros de la zona neutral y a la luz, a la vista de todo el mundo. Concretamente tuvo lugar junto a la aldea de Dakhme, al norte de Toretsk, donde ucranianos y rusos mantenían una encarnizada batalla urbana librada calle por calle. Y ahí es donde estos tanques voladores estaban esperando habitualmente, realizando misiones antibúnker, lanzando bombas a muy baja altura con el fin de anular las profundas fortificaciones de Ucrania en la zona, etc. ¿Y qué ha pasado después? ¿Qué ha pasado con el piloto? Porque eso significa SAR, operación de búsqueda y rescate, en este caso en combate. Así que eso os lo voy a explicar ahora mismo. Yo soy Yago Rodríguez, bienvenidos a todos los que formáis parte de esta comunidad interesada en asuntos militares en español. Y ahora, ¡comencemos! El Sukhoi 25 Graham es una bestia. Es la única aeronave tripulada con más probabilidad de sobrevivir que un dron. Y eso se debe no solo a sus tácticas de vuelo a baja cota en fase terminal del ataque, no. La verdadera clave es que está protegidísimo, blindadísimo, así que vamos a echarle un vistazo a toda esa protección que ofrece. Sus dos motores están separados por un mamparo de acero que dificulta que los dos motores se incendien mutuamente. En los depósitos de combustible lleva espuma autosellante, para evitar que un proyectil provoque la fuga del precioso líquido. El piloto por su parte va en una bañera de acero, que protege hasta de cañonazos y metrallas, y las palancas de control no solo son redundantes, sino que en algunos casos no usan cables, usan barras de titanio muy difíciles de seccionar por la metralla. Por eso, no es raro ver que el Sukhoi 25 absorbe misilazos y sigue volando como si nada, o casos incluso en los que son capaces de aterrizar completamente destrozados. Y así es como comienza nuestra historia, con una pareja típica de Sukhoi 25 Graham volando bajo a más de 400 km/h, mientras arrojan toda clase de bengalas y señuelos para desviar los posibles misiles antiaéreos. Y entonces, este valiente operador antiaéreo ucraniano, destacado en primera línea del frente para proteger a los soldados de los drones, detecta al Sukhoi 25 y logra lanzarle el misil. Sin embargo, en este caso, los daños que provoca el misil fuerzan al piloto a optar por eyectar su asiento. Eso sí, eyectar el asiento no se puede hacer de cualquier forma, tiene que hacerse a una altura mínima para que dé tiempo a abrirse el paracaídas, tiene que hacerse a una velocidad máxima porque si no acabas por morir en el intento. Por tanto, ahí es cuando entra en juego la habilidad del piloto que va decelerando su avión. Y a partir de ahí, ya sí, el piloto tira de la palanca justo delante del joystick central de su cabina y salta en paracaídas, segundos antes de que su avión explote en pedazos. Probablemente cuando el piloto toca tierra está bastante herido y probablemente desorientado por la situación. Y además acaba en una zona tan cercana a la primera línea del frente que hay muy pocos vehículos a motor cercanos, con lo que el grueso de las labores en esa parte se suelen hacer a pie. Y es que la presencia de drones kamikaze tras las líneas enemigas impide el uso de vehículos a motor, que se limitan a hacer desplazamientos nocturnos, sin luces y adoptando silencio de radio. En otras palabras, es fundamental lanzar inmediatamente una misión de búsqueda-rescate, es decir, una misión de tipo SAR. Inmediatamente se informó de la misión al equipo de la Fuerza Aérea Rusa estacionado en el aeródromo de Lugansk. Y ahí se evaluaron los riesgos, fruto de la escasa distancia a la primera línea del frente. Y os adelanto que un análisis de inteligencia militar táctica probablemente indicaba que este intento de rescate podía haberse rechazado por parte de quienes iban a efectuarlo. Podrían haber alegado, seguramente porque está en la zona gris, haber dicho que era demasiado peligroso y que se negaban a efectuarlo. No obstante, decidieron hacerlo sobre riesgo de sus propias vidas. Y es que está claro que alguien debió dar luz verde y de hacerlo muy rápido. Se prepararon rápidamente dos helicópteros, un Mi-17 de evacuación médica y un Mi-24 capaz de combatir y transportar personal. En los soportes alares de ambos helicópteros se encastraron barquillas de guerra electrónica que emitían una barrera de ondas
que debían saturar todas las frecuencias de radio en varios metros a la redonda. Los helicópteros volaban en pareja y a baja cota. Habían acordado una LZ detrás de un pinar que ofrecía algo de protección y un sembrado en el que aterrizar. Pero es que llegados a este punto, la velocidad a la que se efectuaran las acciones era vital para poder rescatar a tiempo al piloto. El Mi-17 aterrizó y mantuvo sus rotores a máxima potencia, mientras desde la cabina del Mi-24 daban vueltas alrededor, listos para eliminar cualquier amenaza cercana con su potente cañón de 23 milímetros, para evitar así que las amenazas se concentraran en el vulnerable helicóptero. Del Mi-17 salió un equipo de 3 hombres, a fin de crear un pequeño perímetro alrededor de la aeronave, mientras los auxiliares de vuelo y los sanitarios introducían al piloto dentro de la aeronave. Y entonces es cuando de verdad empezó la fiesta. La artillería tardaba demasiado tiempo en reaccionar, los misiles antiaéreos de corto alcance estaban demasiado lejos como para intentar hacer blancos sobre el helicóptero, pero mucho me temo que los drones kamikaze, los drones de tipo FPV ya eran otra historia. Los pilotos ucranianos echaron a volar a sus kamikazes a toda velocidad. El primero llegó cuando el Mi-17 aún estaba en tierra, y el segundo apareció encima del helicóptero tratando de estrellarse contra él. Sin embargo, los perturbadores de guerra electrónica estaban funcionando, y no solo porque interferían la señal de vídeo, sino porque también interferían la señal de control de la emisora, como se puede notar en determinados momentos en los que el dron deja de estar siquiera pilotado. De todas formas, el susto que debieron llevarse los soldados al ver los primeros drones caer y estallar junto a ellos debió ser terrorífica. El problema realmente era que había un dron de vigilancia ucraniano observándolo todo y solicitando lanzar todos los drones kamikazes disponibles para cazar al helicóptero. Por eso, aunque el Mi-17 volvió a alzar el vuelo rápidamente, llegaron otros 2 kamikazes listos para hacerles trizas. Pero por suerte para ellos, los perturbadores volvieron a funcionar y volvieron a imposibilitar que los drones hicieran blanco. Es probable que a la conclusión de la misión el Mi-17 sufriera algunos daños menores. Sin embargo, hay que decir que el hecho de que sobreviviera y pudieran llevar a cabo la misión con éxito no es casualidad, debió requerir muchísima preparación anterior. Y no me refiero solo a que alguien se molestó en desarrollar un buen sistema de perturbadores para embarcarlo en los helicópteros y probar que funcionaba perfectamente contra distintos tipos de drones FPV, que en este caso fue vital para salvar toda la operación. Pero es que además hay otro detalle. Fijaros que los pilotos de FPV ucranianos estaban muy bien adiestrados y sabían muy bien lo que hacían, ya que siempre atacaban desde arriba. Eso es importante porque, como vemos en este vídeo, las turbulencias de la hélice bajo el helicóptero actúan como una especie de escudo mágico, entre comillas, que desvía al dron. Ahora bien, efectuar esta operación SAR con tan poca antelación, de manera rápida y salir airoso requiere bastante preparación. De entrada porque el frente está blindado de blindados antiaéreos, y no me refiero a los de Ucrania. Obviamente me refiero al de los propios rusos. Es decir que tienes que coordinarte con las baterías antiaéreas para evitar que te confundan con un helicóptero enemigo. Pero como además también vas a volar bajo, tienes que informar a las posiciones de ametralladoras pesadas y similares para que no te dejen como un colador. Es decir, que la Fuerza Aérea no solo le basta con coordinarse con los elementos de la defensa aérea estratégica y táctica, también tiene que coordinarse con las brigadas de infantería mecanizadas normales para que sus tiradores de ametralladoras mismamente no les dejen como un colador nuevamente. Pero es que además también es fundamental mantener en alerta de manera permanente un equipo de búsqueda y rescate siempre listo para efectuar las operaciones y en muy buena comunicación con los elementos de la Fuerza Aérea que realizan dichas operaciones, de tal manera que en cuanto se produzca un incidente, el equipo de búsqueda y rescate sepa dónde se ha producido, en qué circunstancias, a quién está buscando cuando intenten aterrizar en la zona y sacar a esa persona, en fin, todo ese contexto fundamental para poder agilizar el proceso de la operación y poder rescatar al piloto en su caso. Finalmente, fue necesario un procedimiento de análisis táctico muy estricto. Un manpad antiaéreo Stinger moderno no tiene suficiente alcance como para alcanzar a un helicóptero si este mantiene una distancia de seguridad de 5 kilómetros exactos. Al aterrizar el helicóptero además también es muy vulnerable al fuego de artillería. Ahora bien, normalmente la artillería requiere unos minutos para poder movilizarse, apuntar, hacer fuego con precisión. Y esos minutos preciosos, si se hace la operación, la exfiltración de manera bastante rápida, pueden llegar a ser suficientes como para escapar de esa barrera de metal y fuego que puede lanzarte la artillería.
Por último, destacaban los drones FPV, la mayor amenaza debido a su velocidad y alcance, aunque hay que reconocer que en general los FPV han sido muy poco eficaces derribando helicópteros. Así que supongo que haciendo este análisis táctico, sabiendo lo que tenían los ucranianos en el frente y limitando de manera muy clara, oye, 5 kilómetros de distancia de seguridad y ni un metro más, es decir, todo muy medido, decidieron que era factible realizar la operación. Con todo hay que admitir que un poco de mala suerte y esto habría acabado en un desastre. Pero se nota que había una preparación seria detrás de la misma, lógicamente. En todo caso, como veis, la guerra es tremenda desde el punto de vista de este tipo de operaciones, siempre muy arriesgadas. La historia de los pilotos ucranianos abasteciendo Mariupol, por ejemplo, es impresionante. Y en fin, creo que es una parte de esa guerra que es menos conocida, quizás que los grandes asaltos mecanizados o de infantería o las fuerzas especiales, ¿no? En todo caso, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por Dios, dadle like. Si no, pues podéis ver la lista de reproducción de vídeos de este tipo de análisis que os dejo ahí abajo. Y por supuesto, si queréis suscribiros a The Political Room, perfecto, os animo a hacerlo. Así que nada, señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar ahí y hasta otra.